Bienvenidos, bienvenidos a ASIER, la Asociación Iberoamericana de Regulación. Nosotros venimos organizando una serie de conversatorios sobre los temas que más trascienden ahora en estos momentos que estamos viviendo del COVID-19. Y hoy tenemos el gusto de presentar a uno de los grandes maestros del derecho administrativo en Iberoamérica. No requiere presentación. El doctor Juan Carlos Casañe no requiere presentación. Es una persona muy reconocida en el contexto de los administrativistas en Iberoamérica. Pero quisiera dar unas notas importantes, destacarlas. Esta organización ASIER, la Asociación Iberoamericana de Regulación, fue gracias a 3 fundadores. Dentro de estos 3 fundadores está el doctor Juan Carlos Casañe. Y realmente fueron en su momento muy visionarios. Haber planteado hace más de 16 años una asociación que agrupara a un grupo de profesionales y profesores que nos dedicaran al tema y al estudio de esta función tan importante como es la de hoy, la del Estado. Entonces, le damos la bienvenida al profesor Juan Carlos Casañe, fundador de ASIER, para su magnífica y brillante conferencia que vamos a tener el día de hoy, y con este público sensacional de Iberoamérica, en donde ya pasamos más de 200 personas que están conectadas para esta conferencia. Entonces, sin más preámbulos, quisiera pasarle la palabra al profesor Juan Carlos Casañe. Como dije anteriormente, no requiere presentación. Es una persona reconocidísima, uno de los grandes maestros del derecho administrativo en el contexto iberoamericano. Entonces, profesor Juan Carlos, bienvenido de nuevo, como siempre, acompañándonos a estos congresos y concretamente acá a esta conferencia magistral que vamos a disfrutar el día de hoy con usted. Las reglas básicamente es, una vez que el profesor Juan Carlos Casañe termine, nosotros escogeremos algunas preguntas que harán ustedes en el chat para el profesor Juan Carlos. Yo se las dictaré y él las contestará. Algunas preguntas que seleccionaremos básicamente de acuerdo al objeto de la conferencia magistral del profesor Juan Carlos. Entonces, profesor Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación que le hizo el Consejo Directivo, del cual usted hace parte, para dictar esta magnífica conferencia que la estábamos esperando, y en buen momento llega esa conferencia para los momentos del COVID-19. Entonces, profesor Juan Carlos, bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Le agradezco al señor presidente las palabras de presentación con los inmerecidos elogios que ha vertido sobre mi persona. Camus decía que los elogios son siempre inmerecidos, y yo realmente lo creo así. De manera que pienso que a veces la buena relación de amistad que tenemos todos aquí les nubla la visión sobre las personas, sobre todo respecto sobre mi persona. Les adelanto que esta no va a ser una conferencia al estilo clásico, sino más bien una clase con especial referencia al panorama jurídico que padecemos, y que el objetivo que persigo no es tanto esparcir ideas, sino el de suscitar la reflexión, porque pienso que en este momento de crisis tan severa, donde se desarticulan todos los sistemas jurídicos, es necesario más que nunca el pensamiento de los juristas. Y me llama mucho la atención que en la mayor parte de los países, con excepción de Alemania, por supuesto, los juristas no integren los consejos, no sé en el caso de Colombia, los consejos que asesoran inmediatamente al presidente, ¿no? Es fundamental oír a los juristas, porque de alguna manera son los que van a marcar el camino, la senda que hay que recorrer
en esta difícil circunstancia. Voy a dividir la exposición en 6 partes. En la primera voy a hacer una referencia no muy extensa a la estructura del ordenamiento para ver cuál es el papel que juegan los principios, porque los principios van a ser fundamentales para resolver todas las situaciones jurídicas que se van a plantear aquí, que generalmente no están regladas, ¿no? Y donde el poder discrecional va a ser muy grande por parte de la administración. Luego vamos a hacer un repaso de las distintas concepciones que ha habido sobre las formas de la actividad administrativa hasta llegar al Estado regulador y garante. Finalmente vamos a mirar un poco las transformaciones de en qué consiste este nuevo Estado regulador y garante, las materias objeto de la regulación, el estado de emergencia, que me parece fundamental definirlo bien, y sus límites, y luego las reflexiones, unas breves reflexiones sobre el futuro de las contrataciones públicas, que me parece que van a ser, en el campo del derecho administrativo, las más afectadas y las más importantes desde el punto de vista económico. En cuanto a la estructura del ordenamiento, yo quiero resaltar una vez más el papel de los principios generales. Y para esto creo que es necesario distinguir bien entre lo que es una norma de lo que es un principio. Yo sé que hay muchísimas definiciones sobre esto, pero en general voy a seguir las que plantean los filósofos del derecho europeos y fundamentalmente Manuel Atienza y en la Argentina Rodolfo Vigo, que según Atienza es uno de los grandes filósofos casi desconocido en la Argentina, con muy poca prédica, al lado del prestigio que tiene en el campo internacional. Por norma vamos a entender la descripción de un mandato completo, de un mandato jurídico completo, que tiene un supuesto de hecho, disposición en el medio que manda, que ordena, que viene a ser la cópula, ¿no? El deber ser, y finalmente la consecuencia jurídica, que recuerden para Kelsen, que tenía una noción bastante equivocada de la estructura del ordenamiento, era siempre la sanción, pensando que el derecho era nada más que de naturaleza represiva. Pero nosotros sabemos perfectamente hoy día, más en el campo de la regulación económica, que lo represivo no es la esencia del derecho, sino una de las facetas. El principio, en cambio, es algo abstracto o indeterminado en general, y es el mandato jurídico. O sea, los alemanes, y en esto se han puesto bastante de acuerdo, lo definen como el principio es un mandato carente de supuestos de hecho. Y esto nos lleva a distinguir principios de valores y de directivas. Los constitucionalistas esto lo tienen un poco confundido, porque no lo han aclarado debidamente. Yo creo que todo principio, cuando sigue la justicia, encierra un valor. Hay algunos principios que no siguen la justicia y por eso son disvaliosos. En ese sentido, todo principio basado en la justicia encierra un valor, pero no todo valor constituye un principio, porque hay valores que no son obligatorios. Por ejemplo, ¿quién va a dudar que la amistad es uno de ellos? Sin embargo, nadie me puede obligar, no es vinculante. En cambio, los principios son vinculantes. Y a veces ese mandato está implícito, como pasa en el derecho penal, por ejemplo. Cuando se sanciona el delito de homicidio, no se dice que es por la prohibición de matar, sino dice será penado con la pena de que matare a otro, pero no dice que está prohibido matar. O sea, el mandato está ahí dentro de la norma. Eso también tenemos que descubrirlo, porque a veces sucede también en el derecho administrativo, sobre todo en el derecho administrativo sancionatorio. Esto ha producido un cambio radical en las fuentes del derecho, y esta es la gran importancia, porque los principios han pasado a ser el centro y la base del ordenamiento jurídico, están arriba de las normas, por encima. Y esto en el derecho administrativo se ha operado a raíz de una evolución muy curiosa, porque es doble la procedencia de esta evolución. Por una parte, Riveró advirtió tempranamente,
en un artículo que publicó en Francia y que luego se republicó en el número 6, recuerdo, de la revista de Administración Pública, un artículo sobre los principios generales en el derecho administrativo, sosteniendo que dos fallos del Consejo de Estado francés de 1944, producida la liberación de Francia, aplicaron los principios generales del derecho administrativo francés, del derecho público francés, para dejar sin efecto normas sancionadas por el régimen de Vichy. Entonces Rivero de ahí deduce que esos principios están arriba de todo y que las leyes no los pueden violar. Recepcionada que fue esta doctrina en España, se produjo un desarrollo muy grande a través de las obras, sobre todo de dos grandes juristas que tenemos que recordar aquí, cuya memoria recuerdo en este momento. Uno es Jesús González Pérez, que empezó trabajando sobre el principio de la buena fe en el derecho administrativo, y el otro es Eduardo García Enterría, que tiene un librito magnífico sobre los principios generales del derecho administrativo. Yo creo que a partir de ahí empieza una corriente muy grande que de alguna manera encaja con lo que estaba pasando en el derecho constitucional, porque a raíz de la sanción de las nuevas constituciones europeas, se incorporan muchos de estos principios generales a la Constitución y se hacen positivos. Esto ocurre en Italia primero, en Alemania después, con la Ley Fundamental de Bonn, y luego en España, con la Constitución de 1978. De manera que esto tenemos que captarlo en su real dimensión y en la fuerza obligatoria que tienen estos principios para resolver los problemas que plantean estas incertidumbres jurídicas que estamos viviendo en estos momentos. Hay una cosa que quiero decirles, sí, se usa también la palabra reglas. Hay algunos que le dan el sentido de regla nada más que a las normas. Otros que sostenemos, con los que sostenemos el carácter vinculante de los principios, y digo en esta tesitura, pensamos que por regla tenemos que aceptar, la regla viene del derecho anglosajón, la idea de la regla, ¿no? Por regla tenemos que aceptar tanto las normas como los principios, porque lo característico de una regla es que sea vinculante, ¿no? Bueno, yo quiero ahora referirme 2 minutos a una expresión bastante divulgada en la filosofía del derecho, que es la de Alexis, que habla de los mandatos de optimización. Y mucha gente repite esto sin saber a qué se refiere. El mandato de optimización en realidad es una directiva carente de valor vinculante, una directiva que va a orientar a la administración. Por ejemplo, si el gobierno dice, o como directiva, aconseja quedarse en casa, eso no es una regla de derecho, eso es una mera directiva. Ese sería un mandato de optimización. Pero los principios no están sometidos a una valoración en más o en menos. Son o no son, no puede haber una buena y mediana fe, no puede haber una buena y mediana confianza legítima. De alguna manera se tienen que configurar todos los supuestos para que el principio encaje y sea obligatorio. ¿Encaje en qué? En el supuesto de hecho que nunca está previsto en la norma, sino que tiene que el intérprete saberlo poder aplicar. Algunos principios pueden aplicarse en forma general, sujeto a estándares, por ejemplo la justicia social, pero hay principios que son realmente imperativos y muy operativos, como por ejemplo la prohibición de arbitrariedad, la interdicción de arbitrariedad que está en casi todos los sistemas jurídicos. Es interesante recordar que la prohibición de arbitrariedad y la idea de arbitrariedad no viene del derecho anglosajón, sino que viene del antiguo derecho español, y más aún del derecho romano. Y una demostración de esto está en el Quijote, donde se hace una mención a la ley del encaje, y donde el Quijote le recomienda a Sancho Panza, cuando lo nombran gobernador, no incurrir en esa ley del encaje, que era tomar decisiones sobre la base de un capricho que se le había encajado al gobernante en la cabeza, al gobernante o al juez.
contrario a la ley, a la justicia y al derecho. De manera que este principio de la interdicción o prohibición de la arbitrariedad está muy en la raíz de toda nuestra tradición jurídica. El otro punto que les quiero señalar es que es necesario aclarar el carácter absoluto de algunos de estos principios, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a que los funcionarios no nos mientan, porque el utilitarismo filosófico predicó equivocadamente que todos los principios y todos los derechos que surgen de esos principios eran relativos y que todo el mundo debería gozarlos de acuerdo con las leyes que reglamentaran su ejercicio. Pero no, hay principios, y eso lo dice muy bien Finis, por ejemplo, hay principios que tienen carácter absoluto y muchos de los que tienen que aplicar la administración pública, sobre todo las normas sobre corrupción, tienen carácter absoluto, no son relativos, ¿no? O sea, no son susceptibles de más o en menos, ¿no? Hay un conjunto enorme de principios generales del derecho que yo no voy a entrar aquí, pero simplemente los voy a mencionar. Pero el centro de esos principios es la dignidad humana, la dignidad del hombre. González Pérez ha demostrado perfectamente cómo se vinculan cada uno de estos principios con la dignidad. El principio pro homine, el de favor actis, el de los actos más favorables, la buena fe, la confianza legítima, la justa indemnización, que es un principio que está en el derecho también interamericano, el principio de justa indemnización, ¿no? Frente a actos expropiatorios o cuasi expropiatorios, que hace que el particular dañado o la empresa dañada tenga que ser colocada en la misma situación en que estaba antes de ocurrir el acto dañoso. El principio de razonabilidad, que hoy día va a tener una aplicación extraordinaria y que en Europa se le llama proporcionalidad y que entre nosotros los administrativistas también estamos dando ese nombre, ¿no? Sobre la razonabilidad, que es donde vamos a trabajar más en esta emergencia probablemente, hay dos, digamos, orientaciones grandes. La orientación que basa la razonabilidad en el principio de igualdad, a iguales supuestos corresponden iguales consecuencias, ¿no? Y la que basa en la valoración, la que se basa en la valoración, que tiene en cuenta la proporción de los diferentes aspectos de las medidas, ¿no? Vinculadas generalmente en la relación que hay entre los medios y los fines, ¿no? Pero hay dos corrientes distintas aquí. Una, la norteamericana, que nos hablan del debido proceso sustantivo, ¿no? O debido proceso fundamental, que ha seguido en parte, algunas regulaciones han seguido en parte, que para mí es equivocada porque no se le puede dar un nombre procesal a algo sustantivo. Y otra es la europea, que en realidad desemboca directamente en el principio de proporcionalidad. Y este principio de proporcionalidad, que es la forma en la cual se traduce una de las especies de la razonabilidad, este principio de proporcionalidad tiene hoy día reconocido tres subprincipios importantísimos. El primero es el juicio de adecuación, que es lo que hay que mirar siempre. O sea, cuál es la aptitud o la idoneidad del medio para resolver una determinada situación jurídica que se plantea en esta emergencia, por ejemplo. Comparándolo con otras posibilidades que pueden ser mejores. O sea, ese juicio de adecuación tiene que hacerse dentro del control de proporcionalidad. Esa doctrina fue elaborada primero por el Tribunal Supremo de Alemania y luego la recogió también el Tribunal Máximo, en ese entonces Supremo en España, y pues ahora está el Tribunal Constitucional, pero tiene otra función. Y finalmente en la Corte Interamericana de Justicia también se la recoge. El otro segundo subprincipio es el subprincipio de necesidad. O sea, se debe tomar la medida siempre menos restrictiva de los derechos fundamentales. Y finalmente,
el control de proporcionalidad en sentido estricto, que relaciona los costes con los beneficios, las ventajas con las desventajas, en fin, un balance que hay que hacer en ese sentido de tipo económico, y ahí entra el análisis económico del derecho. Curiosamente, Linares, que en la Argentina es el que más se ha ocupado del tema, de la razonabilidad, el que más lo ha estudiado, sobre todo en Estados Unidos también, rescata una doctrina que me estaban llamando, perdón. Rescata una doctrina que es importantísima y que asemeja de alguna manera el derecho norteamericano, la concepción norteamericana de la razonabilidad, a la concepción europea. Pero, lamentablemente, esta teoría no se ha extendido mucho en Estados Unidos, ha sido adoptada en algunos fallos de la Corte Suprema. Y dice que hay que tener en cuenta, primero, una comparación y equilibrio de las ventajas con las cargas. Vean qué parecido es su principio, el tercero, de la proporcionalidad en sentido estricto del derecho europeo. Segundo, la adecuación entre el medio empleado y el fin del acto. También es muy semejante. Y finalmente, la conformidad con los grandes principios generales del derecho, o sea, de la filosofía política de la sociedad en los Estados Unidos, que vienen a ser nuestros principios generales del derecho constitucional y los principios también del derecho natural, que va incorporando la jurisprudencia de los tribunales, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora al segundo punto, que es el punto relativo ya a las concepciones sobre las formas de la actividad administrativa. El derecho administrativo se ha caracterizado por un desarrollo dinámico, ¿no es cierto? Y no suele ser común a veces que en las exposiciones que han ido elaborándose se guíen por la comparación entre las diferentes funciones del Estado en cada época histórica a la realidad que exhibe hoy día el derecho, ¿no? Una de las pocas que he visto sobre esta, bastante completa, es la de Santiago Muñoz Machado, en el último tratado de Derecho Administrativo y Público General, que se lo recomiendo a todos. Esto está en el tomo 4 de ese tratado. En América hay quienes siguen utilizando antiguas categorías jurídicas, como la del poder de policía, calificada ya de arcaizante por García de Enterría cuando sacó la primera edición de su libro en 1974, y pretenden muchos aplicarlas a los problemas que se presentan en el mundo jurídico contemporáneo sin tener en cuenta las diferencias de régimen jurídico, particularmente los principios y las nuevas técnicas que han ido surgiendo como consecuencia de los cambios operados entre la sociedad y el Estado. Se trata de un cambio radical, de custodio del orden público y guardián de la seguridad, pasando por la posición de gestor y titular de la casi totalidad de los servicios que satisfacen necesidades públicas, el Estado, sin abdicar las funciones que tradicionalmente venía cumpliendo, se ha convertido hoy día en Estado regulador y garante, establece reglas y controla en forma permanente la colaboración privada de esas funciones, promoviendo en el plano económico la competencia en los mercados e impidiendo los excesos de los monopolios naturales, sin perjuicio de su intervención también en el campo social. En la evolución de las teorías que dominaron el derecho administrativo del siglo XIX, sobresalen dos concepciones estrechamente vinculadas al concepto de poder público. La teoría francesa de la soberanía, elaborada fundamentalmente a partir de la obra de Carré de Malberg, que es el principal teórico, y la alemana del poder público, que tuvo una elaboración temprana, pero que se consolidó realmente a través de la obra de Otto Mayer, que es el hombre que más ha influido, evidentemente, en toda la doctrina y jurisprudencia alemanas.
La similitud de estas dos concepciones radicaba en la posición neutral que asumía en materia económica el Estado, en sus relaciones con la sociedad y sus componentes, y en la finalidad que perseguía, focalizada en el mantenimiento del orden público y en la seguridad pública, o sea, la seguridad de las personas. En esa época histórica, la actuación del Estado en materia de policía estaba gobernada por los principios del absolutismo, según el cual los derechos públicos de las personas no surgían de las leyes ni del derecho natural, sino en esta materia, ¿no? Sino de la autolimitación del propio poder estatal que se imponía a los ciudadanos, y estaban vinculados siempre con un estricto deber de obediencia. Todo eso desapareció de golpe ya con las categorías posteriores del Estado social y democrático de derecho, y hubo que readaptar de alguna manera estas técnicas del poder de policía a las nuevas funciones que venía cumpliendo el Estado a raíz de la intervención en el campo económico, ¿no? Yo creo que lo importante aquí es tener en cuenta que esta crisis del poder de policía, o de la policía, como se empezó a decir en Europa, después quizá por escapar del concepto ese tan fuerte del poder de policía, empezó a hablar de policía administrativa, de policía legislativa, ¿no? Incluso de policía judicial. Yo creo que esto sucedió porque aparecieron a raíz de eso las llamadas policías especiales, donde empezaron a utilizarse nuevas técnicas a raíz de la intervención del Estado en el campo económico, ¿no? Yo creo que ha habido una mutación entonces del concepto de policía, y realmente, si bien los contenidos y los instrumentos han sido similares, porque seguimos usando el reglamento, el acto administrativo, los contratos de la administración, y además en el campo de la policía, las órdenes, las autorizaciones, las coacciones y las sanciones, lo que ha cambiado es el sentido de estos, porque el Estado hoy día utiliza técnicas que son intercambiables y que muchas veces incrementan las obligaciones de las personas y otras veces aumentan los derechos. O sea que no solamente tiene un sentido restrictivo como lo tenía antes, sino que tiene un sentido constitutivo de derechos, ¿no? Hoy día el papel de la autorización ha dejado de ser el levantamiento de una condición puesta al ejercicio de un derecho preexistente para convertirse en un sistema más bien de promoción de derechos, donde el particular que no tiene derecho per se preexistente a entrar en un mercado necesita de esa autorización para poder participar. Y en definitiva, también se transforma todo esto en la autorización, tiene un papel protagónico también en la valorización de los riesgos, como son los riesgos, hoy día estimar cuáles son los riesgos razonablemente permitidos, que no son los riesgos cero como se pensaba. Con todo, a ser incorporada la teoría de la policía a las formas de la actividad administrativa a raíz de una teoría que elaboró Corrado de Pozas en España, que distinguía entre policía, fomento y servicios públicos, subsistió durante algún tiempo la noción de policía, hasta que se produjo la elaboración de la recepción de las nuevas construcciones en España por García Enterría y Fernández, adoptando la teoría de los actos de gravamen de Santi Romano, que solapó toda la concepción de la policía administrativa. Lo mismo pasó en Francia. En Francia sucedió lo mismo, y la teoría de la soberanía fue sustituida por la de los servicios públicos, que aunque no se crea, fue una idea originaria en Noliu, que después fue magníficamente desarrollada, pero dándole un toque socialista,
por el gran maestro de la escuela de Burdeos, que fue Ligui, y todos sus seguidores, Jess, Bonar, etc., ¿no? Esa teoría fue la que elaboró el régimen jurídico del servicio público y fue en realidad la base que justificó todas las nacionalizaciones que hubo en ese periodo. Vamos a ir ahora a las transformaciones en el modelo de Estado. En América como en Europa, el Estado de Derecho decimonónico, basado en las ideas del liberalismo político y económico, fue parcialmente solapado por otro sistema que puso el acento en lo social. Es el modelo de Estado social y democrático de derecho que se construye después de la República de Weimar en Alemania por influencia de Hegel. Eso tiene una influencia muy grande en todo el derecho europeo de la entreguerra y también con posterioridad a la terminación de la Segunda Guerra Mundial, se produce su incorporación en muchas de las constituciones hoy día vigentes, como por ejemplo en la española. Este modelo, sin abandonar, digamos, las funciones clásicas del Estado, ¿no?, en definitiva se orienta hoy día a la función de garantizar y de regular las prestaciones que nacen, que satisfacen necesidades colectivas, cuya gestión se adjudica preferentemente a los sectores privados, lo que trasluce una aplicación, a veces digo trasluce porque no está precisamente determinada, del principio de subsidiariedad, ¿no? Este proceso ha ido llevándose a cabo en la mayoría de los países pertenecientes a la cultura occidental y responde a varias causas. Por de pronto, no implica el abandono de los postulados clásicos del Estado de Derecho liberal, o sea, separación de poderes, principio de legalidad, consagración de las libertades, ni tampoco de los derechos y principios proclamados por ese constitucionalismo social que sigue vigente en la mayoría de las constituciones sancionadas después de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, los altos costos que genera el sistema prestacional en materia económica a cargo del Estado y base un poco de su política redistributiva, como consecuencia del crecimiento demográfico, colapsan, y entonces surge el proceso de liberalización o privatización que se globaliza en todo el mundo. Y ese conjunto de factores condujo a una fuerte competencia entre los actores económicos de los países, generando un mayor protagonismo de los sectores privados de la sociedad, que llevó a la administración pública a suprimir o a minorar las trabas burocráticas que afectaban el libre comercio, la industria y la iniciativa privada. Lo que resulta paradojal es que el nuevo Estado regulador y garante, lejos de abandonar su función social, procure alcanzar los mejores niveles de calidad y eficiencia de los servicios públicos, mediante la colaboración privada. Con todo, no es un repliegue absoluto, porque se trata de una retirada instrumental, ya que el Estado siempre está atrás para garantizar las prestaciones y los servicios sociales mediante su función de control y vigilancia. La principal dificultad que debe enfrentar el Estado regulador y garante se encuentra en el carácter fragmentario y pluricéntrico de la sociedad actual, que genera el desorden generalizado por las doctrinas que han pretendido suplantar la realidad por un conjunto de conjeturas dogmáticas. En este punto se encuentra toda la corriente populista que está impregnando a muchos países de Iberoamérica, lamentablemente, que basan su esquema en Kashmir, en la oposición entre amigos y enemigos, y lo cual genera permanentemente una grieta social muy grande que no se puede llegar a superar con ningún dogma, sino es algo que está encajado en el seno de la sociedad. En sentido opuesto, transita el nuevo modelo de Estado que se apoya en la concepción del bien común,
en cuanto proporciona el fundamento real del nuevo modelo y de las transformaciones que han ocurrido en el seno de la sociedad y del Estado. Las transformaciones han sido tan grandes que han producido un cambio, como les decía antes, radical en la fuente del derecho. ¿A raíz de qué? A raíz de la caída del dogma de la centralidad de la ley y de la primacía de la ley y la consecuente prevalencia de los principios generales, potenciándose al mismo tiempo en este proceso el papel del juez en la interpretación del derecho. Claro, si hay que aplicar principios que son indeterminados y abstractos, y estos principios no están determinados con la norma, el papel del juez asume un protagonismo extraordinario. Porque de mero aplicador de las normas positivas, aquel juez que quería Montesquieu, ¿no? Mediante la técnica de la subsunción, el juez ha pasado a ser un protagonista creativo que fundamenta sus decisiones en la justicia del caso y en los principios generales del derecho. Precisamente en base al método ese de la argumentación jurídica, que yo señalé antes, que es el que está difundiéndose hoy día en toda Europa, y lo pueden ver muy bien ustedes en la obra de Nieto sobre la metodología jurídica. Me explica muy bien, sobre todo, las doctrinas jurisprudenciales de Alemania y de España. Vamos a ver ahora el concepto de regulación. Y en este punto tenemos que decir dos cosas. Primero, que el concepto de regulación es un concepto muy amplio, que abarca desde el plano económico hasta el plano jurídico. Hay un concepto de regulación económica y un concepto de regulación jurídica. Pero también es cierto que nosotros en ASIER y en todo lo que es el derecho administrativo, hemos elegido la regulación económica como el objeto de nuestra asociación. O sea, la regulación económica es parte de la regulación más general, ¿no? Esto exige reformular las categorías tradicionales para adaptarlas a la nueva realidad. Se trata de una actividad continua, prolongada, dice Muñoz Machado, típica de la función administrativa de ordenación y vigilancia de determinadas actividades privadas por razones de interés público, que no excluye la autorregulación, ni tampoco lo que se llama hoy día la autorregulación regulada. Desde la mera autorregulación, que también tiene el control, hasta la autorregulación regulada, que es un poco la posición en que se encuentran muchas actividades de interés público que no están sometidas a una regulación muy intensa, como son los servicios públicos tradicionales, por ejemplo. Bueno, ¿cuándo el Estado debe acometer la regulación de la actividad económica o permite a las actividades autorregularse? Y aquí hay una muy interesante clasificación de Muñoz Machado sobre las actividades objeto de la regulación, que yo voy a pasar por alto, pero voy a hacer una referencia breve a ellas. La primera es las actividades que suponen el ejercicio de la autoridad e implican el ejercicio o la reserva de poderes coactivos que se hallan totalmente fuera del comercio del derecho privado. Son la hacienda pública, la justicia, ¿no?, la defensa, la policía de seguridad. Esas funciones siguen siendo absolutamente estatales, porque son las funciones básicas del Estado. Al margen de esas funciones se encuentran los servicios de carácter económico que satisfacen necesidades colectivas. En Iberoamérica, a diferencia de la Unión Europea y de los Estados Unidos, de parte de la Unión Europea y de los Estados Unidos, hemos seguido la concepción francesa del servicio público. En Europa, si bien se acepta que los servicios públicos que se presten en razón de la demanda, energía, comunicaciones y transportes, puedan ser de titular privada, es posible que para mantener la cohesión social y la calidad de vida de los habitantes se admita excepcionalmente la financiación estatal. En Iberoamérica algunos hemos pensado que en el caso de los servicios públicos tradicionales, la titularidad del Estado no implica la propiedad o dominio del servicio público, sino el poder regularlo con mayor intensidad.
En general se han simplificado las clasificaciones en Iberoamérica, a diferencia de Europa, quedando dos formas básicas, diría yo: los servicios públicos tradicionales y las actividades de interés público, siendo objeto los primeros de una regulación más intensa. ¿Por qué? Porque satisfacen necesidades primordiales de las personas, ¿no? Las que hacen, por ejemplo, los servicios de agua, de electricidad, de servicios públicos de gas, por ejemplo, del suministro de gas. Otra de las situaciones que justifica la regulación es la de los monopolios naturales, cuya infraestructura sería ineficiente duplicar, porque se trata de servicios prestados en redes que muchas veces no se pueden dividir, o por ejemplo servicios de agua. Pero lo que hay que buscar ahí es la forma de canalizar la intervención o participación de los particulares en esos servicios públicos monopolizados. Y la regulación también aparece justificada por la teoría de la competencia imperfecta, que procura promover la competencia y corregir las fallas de los mercados. Con todo, hay escuelas económicas que son un poco reacias a esto, como por ejemplo la escuela de Chicago o la escuela austríaca, que por principio suponen que el mejor regulador es el mercado. Lo cierto es que en el campo de la realidad se han creado en todos los estados americanos organismos o agencias con la misión de proteger la libre competencia y de evitar el abuso de las posiciones dominantes. Aparte de esas causas, hay otras que justifican la regulación. Por ejemplo, la necesidad de controlar los beneficios inesperados. El caso de los países que cuentan con grandes reservas de petróleo y gas. Las correcciones de los precios debido a aumentos de los costos imprevistos, como pueden ser las externalidades negativas, ambientales, que se imponen a la fabricación. La conveniencia de ordenar la información y las garantías frente a los productos defectuosos. Y luego la necesidad de regular la excesiva competencia en los mercados. Por ejemplo, el caso del transporte aéreo. En lo que concierne a la función de garantía, algunos la consideran equivalente a la regulación, otros no. Lo cierto es que la función de garantística viene a ser una especie distinta a la regulación. Porque una cosa es que el Estado esté para garantizar, habilitando los instrumentos procesales convenientes que lleven a hacer efectivos los derechos, y otra cosa es la función de regular en sí misma, que era de establecer las reglas aplicables y dar las órdenes para que se cumplan, impidiendo las prácticas abusivas, ¿no? Bueno, vamos a ver un tema interesante que es el de las materias objeto de la regulación. Como le dije antes, la regulación se consigue con amplitud y se puede hablar de una regulación de naturaleza económica, social y hasta sustancialmente política, por ejemplo, las relaciones entre las provincias, y otra con su contenido jurídico. Pero no hay acuerdo en la doctrina europea, salvo para concebir o para negar que la regulación se conciba exclusivamente como el derecho de las agencias regulatorias, como es, por ejemplo, en el derecho norteamericano. En Europa, todos los autores coinciden en que el derecho de las agencias no puede ser la materia central de la regulación, sino que es una parte de la regulación. En cuanto al primer sentido, si bien la regulación económica es la que ha alcanzado mayor desarrollo aplicativo, ella abarca también la regulación, la regulación social, previsional, de asistencia, etcétera, aspectos de naturaleza política, como les estaba diciendo antes. Con referencia a la regulación en general, hay que decir que si bien su estudio y adscripción pertenece al derecho público por tratarse del ejercicio de una actividad administrativa, la función reguladora utiliza en forma armónica y compatible con la naturaleza del Estado y los fines que persigue, tanto la materia civil y comercial como la procesal y penal y la de todas las disciplinas especializadas. Por ejemplo, el derecho ambiental. Resulta imposible que pueda llegar a configurarse una autonomía jurídica absoluta de la regulación, como tampoco existe una pretendida unidad de la materia jurídica en general. Algo ya que había señalado Wasp en su momento con el famoso prólogo que hizo
a la obra de González Pérez, sino que lo que hay es una conjunción de técnicas aplicables en relación a fines determinados, muchas veces intercambiables, que producen el incremento de los derechos y de las obligaciones. Esa característica de la materia de la regulación se advierte con mayor intensidad que en otras relaciones en las que vinculan al derecho civil con el derecho administrativo, y entre estos con los derechos penal y procesal, que son las ramas jurídicas básicas que integran la dogmática del derecho. Sin perjuicio de esa diversidad, todos los campos del derecho tienen su fundamento en la Constitución, que cada sector, curiosamente, interpreta según sus fines y peculiaridades. No existe, pues, la pregonada unidad de la materia jurídica, que algunas teorías postulan, sino una diversidad de técnicas y contenidos que demandan relaciones recíprocas de contacto e interferencia, mediante una labor de armonización de criterios que no implican subordinación ni tampoco separaciones tajantes basadas en el carácter sustantivo o adjetivo de los derechos, los cuales conservan siempre una autonomía relativa, aunque sean objeto de una única regulación. Esa es la clave para entender qué es lo que pasa en la regulación. Ustedes van a ver que en todas las regulaciones hay preceptos de distinta naturaleza. El hecho de que estén en una sola única no le quita a la regulación entonces su pertenencia al derecho público. Pero por supuesto que cuando pasan al derecho público, tienen que pasar también por un filtro. ¿Cuál es ese filtro? El filtro es la analogía. Tienen que ser compatibles con los fines del derecho público y los principios que animan al derecho público. Bueno, vamos a pasar ahora al cuarto punto, el estado de emergencia y sus límites. En Argentina se habla de estado de emergencia porque hay una ley de emergencia económica que se ha extendido a la emergencia sanitaria por un decreto de necesidad y urgencia, que allá le llamamos DNU. Esto requiere explicar los distintos sentidos en que el derecho utiliza el concepto de emergencia. El primero alude a la situación fáctica y aparece definido en la tercera acepción del diccionario de la RAE como aquella situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. Este peligro, que representa la extensión mundial de una epidemia, es el que justifica el dictado de las medidas que excepcionan el ordenamiento ordinario, imponiendo suspensiones y restricciones a los derechos de las personas. El segundo sentido es ya el más importante, es el conjunto de las reglas, y las normas y principios que permiten imponer tales suspensiones y restricciones, los cuales conforman un estado de emergencia al que el ordenamiento positivo argentino lo bautizó con el nombre de ley de emergencia. Por si fuera poco, la libertad convencional propia del idioma jurídico permite captar un tercer sentido, que es el sentido más usual, que refiere a la emergencia como medida concreta de excepción. Por ejemplo, se dictó una medida de emergencia, la prohibición de salir de sus domicilios dirigida a los adultos mayores. En nuestra Constitución solo aparece una referencia aislada de emergencia, en el primero de los sentidos que apuntamos, y ella se encuentra en el artículo 76, circunscrita a uno de los supuestos que procede o se justifica la delegación legislativa. O sea que nosotros podríamos entrar en la emergencia, ya sea por el camino de al estado de emergencia, ya sea por el camino de la delegación legislativa, o por el camino de los decretos de necesidad y urgencia. Como se puede advertir, hay una cierta analogía entre emergencia y estado de necesidad, concebido como una situación que obliga a actuar de determinada manera o dispensa de hacerlo según los principios que rigen las conductas humanas. Pero donde juega realmente la necesidad desde el punto de vista de la situación de hecho y jurídica, en el caso argentino, es como uno de los requisitos que justifica el dictado de los reglamentos de necesidad y urgencia, junto con la urgencia, que son dos requisitos distintos que deben ir en forma conjunta. La urgencia quiere decir que no hay tiempo para que se reúna el Congreso y se realicen los trámites ordinarios para la sanción de las leyes. Realmente acá en Argentina, como no es en Francia, que
que la ley, el presidente envía un proyecto de ley y rápidamente se aprueba, como pasó por la ley del 23 de marzo del 2020, la ley del estado de urgencia en Francia. En Argentina estos procesos demoran bastante y realmente el decreto de necesidad de urgencia que dictó el presidente extendiendo la emergencia sanitaria al estado de emergencia económica se justifica plenamente por la situación de pandemia que se estaba produciendo en todo el mundo. Algunos han pensado que en Argentina era necesario dictar lo que se llama el estado de sitio. Pero el estado de sitio, que tiene una naturaleza fundamentalmente política, se puede dictar nada más frente a un ataque exterior o una conmoción interior, según el artículo 23 de nuestra Constitución. Y este estado de sitio habilita al Poder Ejecutivo a arrestar a las personas. Y en realidad solamente se justifica, y esto lo dice la Constitución, cuando se relaciona con el concepto de perturbación del orden. Si no hay perturbación del orden público, el estado de sitio no se justifica. Y realmente acá parece que el remedio es peor que la enfermedad, porque si sacaran el estado de sitio, el Poder Ejecutivo podía poner en prisión a las personas, y esto es mucho más riguroso que el estado de emergencia, sobre todo por la experiencia argentina en el pasado, en gobiernos que no quiero, como decía el Quijote, de los cuales no quiero acordarme. Yo creo que entonces el estado de emergencia viene a ser una excepción a la legislación ordinaria y se justifica en estos casos en la forma que se ha adoptado en la Argentina por un decreto, ¿no es cierto? Que es similar este estado de emergencia a las figuras que hay en otros países, como por ejemplo está aplicando nuestro presidente antes de comenzar la conversación, el estado de excepción que existe en Colombia, donde la Constitución autoriza al presidente a decretar el estado de excepción bajo ciertas condiciones. Figuras similares al estado de emergencia, que curiosamente es la misma figura que adopta también Italia, ¿no? En Italia se ha adoptado el estado de emergencia. Son el estado de alarma en España y el estado de urgencia en Francia. Pero ese estado de emergencia no implica que esté fuera del Estado de Derecho. Es decir, mientras el campo de aplicación de las normas ordinarias se activa y sufre el impacto del derecho de excepción, los principios que son la principal garantía que tienen los ciudadanos y empresas para exigir que se respete la justicia, son los que realmente mandan aquí con plena observancia del principio de la separación de poderes. Entre esos principios que integran, yo creo, un bloque de legitimidad constitucional, las medidas de emergencia deben respetar la Constitución y los principios generales. Ya señalé algunos: el principio por promine, la justicia en sus diferentes especies, la prohibición de la arbitrariedad, la justa indemnización, la buena fe, la confianza legítima, y la tutela judicial, y primero la tutela administrativa y judicial efectiva, y sobre todo, lo que les dije antes, la razonabilidad, que incluye la proporcionalidad. Principios realmente que vinculan a los gobernantes y que prevalecen sobre las normas legales. Máxima todavía cuando la mayoría de estos principios han sido recogidos por los tratados internacionales, algunos de los cuales en ciertos derechos, como el argentino, poseen jerarquía constitucional. Aquí es interesante hacer alguna alusión a lo que está pasando con el control de constitucionalidad en Francia sobre las medidas de emergencia que dicta el Poder Ejecutivo. En base a la ley del 23 de marzo de 2020, el presidente de la República Francesa dictó el confinamiento obligatorio y el distanciamiento social. Estas normas fueron atacadas de inconstitucionalidad por la Liga de los Derechos Humanos y todos los partidos de izquierda, y el Consejo Constitucional, que interviene automáticamente después de sancionar una ley, que se le da vista de una ley para que dé su validación, dio su opinión sobre esta ley.
Y al dar la opinión sobre esta ley, descartó totalmente las objeciones generales que habían planteado estas organizaciones de extrema izquierda, muchas veces, o infiltradas por la extrema izquierda, y en cambio censuró 2 textos, utilizando en uno de ellos un mecanismo que se llama la reserva de jurisdicción, de la reserva de interpretación, que le permite incluso modificar el sentido de las normas. Esta reserva de interpretación la lleva al Consejo de Estado a modificar la norma que había establecido un sistema de control del trazado de los contactos de la enfermedad del coronavirus, del COVID-19, diciendo que esto tenía que tener la conformidad del Estado para acceder a esos datos, que las personas, digamos, que hacían acompañamiento social no podían acceder libremente a esos datos. Y eso lo censuró y lo declaró inconstitucional por violar la libertad privada de las personas. En otro caso, directamente, en este caso lo modifica y dice que el sistema ese es ineficiente, que no va a regir hasta tanto el Estado, sino que tiene que contar con la aprobación o la conformidad del interesado, es lo que dice el Consejo de Estado. Y el segundo texto que cuestiona es la aplicación de la medida de confinamiento y de la cuarentena obligatoria a todas las personas que arriban a Francia por viajes marítimos o aéreos. Y en esos casos dice que ese texto, así como está, es directamente inconstitucional porque se exige siempre la intervención judicial. Y aquí está ejerciendo el control directo, fuera de la interpretación constitucional. O sea, no hace la interpretación, no modifica el texto, sino que directamente lo deja sin efecto. No sé cómo se van a arreglar para exigir la intervención judicial en cada caso de las personas que arriban al territorio francés. En definitiva, el estado de emergencia entonces constituye el molde, el instrumento jurídico en el que se conjuga la situación de peligro con el estado de necesidad, mediante normas entonces que excepcionan la legislación ordinaria, cuya justificación y límites se encuentran en el Estado de Derecho y en los principios y garantías que le otorgan legitimidad constitucional. Vamos a hacer ahora, para terminar, algunas reflexiones sobre las contrataciones públicas. Las contrataciones públicas están ubicadas en el sector que mayor sufre las repercusiones de esta pandemia. ¿Por qué? Porque las medidas estas de aislamiento forzoso o confinamiento forzoso, como se le llame, la cuarentena, y el distanciamiento social han provocado realmente la parálisis de las economías de los países. Al paralizar las economías de los países, como todo es un sistema de vasos comunicantes, la actividad económica decrece, la demanda también, y las contrataciones públicas empiezan a sufrir las consecuencias de esa falta de ingresos para poder subsistir. De manera que aquí se plantea el principal problema en base a qué teorías del derecho público actual resolvemos este problema. Algunos piensan que hay 3, pero algunos piensan que una de ellas es la fuerza mayor, la primera. La fuerza mayor hay que descartarla, me parece a mí, porque la fuerza mayor siempre es ajena a las partes. Y además de ser ajena a las partes, en este caso, es la que, digamos, provoca la situación externa a la medida que dicta el Poder Ejecutivo, en estos casos, o la ley en caso de Francia, que es la situación del estado de emergencia o el estado de urgencia. Este es el que provoca realmente las dificultades económicas. Porque como la economía funciona, como les decía, a través de esos vasos comunicantes, todas las actividades están interconectadas y la parálisis de un sector siempre va a repercutir sobre otros sectores. De manera que esa es la causa evidente de los desequilibrios contractuales. Si vemos que esa es la causa evidente, la única
me parece posibilidad, porque no le veo mucho a la teoría de la imprevisión, ya que la teoría de la imprevisión en el fondo lo que va a hacer es una ayuda, lo que permite dar una ayuda, pero no recomponer realmente el contrato, y quizás haya que pensar en la recomposición de los contratos sobre nuevas bases. O sea, más que pensar en el derecho vigente, se necesita pensar en un nuevo derecho, en un ordenamiento objetivo de excepción que en el marco del Estado de Derecho y de sus principios centrales establezca las bases que permitan llevar a cabo justas y equilibradas recomposiciones de los contratos, fijando pautas generales y equitativas. En tal sentido, de no poderse mantener la ecuación económica financiera del contrato, que es otro derecho que tienen los contratistas, pero que evidentemente no se va a poder exigir aquí a rajatabla, esas bases deberían permitir la compatibilización de ese principio del mantenimiento de la ecuación, por lo menos de la nueva ecuación que se presente, con el principio de sacrificio compartido. Porque para los estados va a resultar crucial que las empresas continúen con la ejecución de los contratos, evitando que vayan a la quiebra por la imposibilidad de cumplir con las obligaciones convenidas, o bien por la excesiva onerosidad de las prestaciones contractuales. Algunos piensan que esta crítica situación en que se encuentran las contrataciones públicas se soluciona o se puede solucionar a través de medidas macroeconómicas, dado el fracaso que tuvieron los procesos de renegociación en anteriores emergencias. Pero, sin embargo, las decisiones macroeconómicas, si bien pueden brindar auxilio a las empresas, cada contrato es una institución con vida propia y cada situación contractual posee rasgos diferenciales. De manera que por esas razones, para evitar la generalización de las quiebras, hay que analizar la posibilidad de que se instrumenten mecanismos tendientes a favorecer los acuerdos sobre bases objetivas, ampliando los márgenes de las modificaciones contractuales, lo que no implica que la administración deje de controlar y de ejercer su poder de vigilancia para prevenir y sancionar los posibles actos de corrupción que se cometan. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, estimado profesor. La verdad es que es bastante, o sea, decir, las palabras aquí realmente no salen porque es una conferencia muy magistral, una conferencia muy brillante, una conferencia ilustrativa que realmente recorre todo el tema del derecho administrativo y en particular aterrizado al tema de la regulación y finalmente a los contratos. La verdad que es una conferencia sensacional, la estábamos esperando y fundamentalmente aquí podemos resumir unos temas que fue planteado con el profesor Juan Carlos Casañe, como es el caso de los principios. El caso de los principios, además tiene una obra sobre los principios en el derecho público, en el cual es analizar los principios a la luz de si realmente deben primar frente a las normas. Un segundo tema importantísimo que fue planteado también por el profesor son las formas hoy de la actividad administrativa que aterriza evidentemente a varios temas puntuales al día de hoy. Un tercer tema que aborda es esa redefinición del Estado, donde se llega a una función del Estado importante como es hoy en día la regulación. Y finalmente nos aborda la problemática central que estamos viviendo nosotros al estado de excepción. Y DEñAPA nos ofrece un análisis de los temas contractuales al día de hoy, dado pues, el hecho del príncipe, dada la situación del hecho del príncipe frente al COVID-19. Entonces, realmente fue un recorrido magistral por todos estos temas. Aquí, estimado profesor Juan Carlos, hay una serie de preguntas que ha hecho el público. Yo traté de resumir las preguntas para que usted las pueda abordar. Primera pregunta que está del público, del profesor Diego Segarra de Perú, y es que ¿qué pasa cuando nuestro legislador normatiza los principios? ¿No? Entonces vamos a empezar con esta pregunta sobre la normativación de los principios por parte del legislador. Bueno, es muy interesante la pregunta que formula Diego, el doctor Segarra,
siempre es un pensador agudo, inteligente. Esto se llama la positivización de los principios. El principio positivo pasa a tener un mayor valor. ¿Por qué? Porque siempre entre un principio positivo y un principio no positivo, cuando de alguna manera se contradicen, va a prevalecer el principio positivo. Esa es la regla básica incluso del naturalismo moderno, ¿no? Y lo dice muy bien Finis, que da prevalencia al derecho positivo sobre el derecho natural en ese aspecto, en tanto el derecho positivo sea compatible con el derecho natural. Pongamos el caso del principio de la confianza legítima, que no estaba incorporado al ordenamiento jurídico, que fue una creación jurisprudencial, principio que viene del derecho natural. Y realmente este principio se hace positivo por vía de la jurisprudencia, pero no por vía de una norma. Pero al hacerse positivo por vía de la jurisprudencia, tiene casi el mismo valor que una norma en aquellos sistemas donde la jurisprudencia tiene un efecto muy fuerte, como por ejemplo en los Estados Unidos, ¿no? Por el principio del stare decisis. Por eso, en aquellos países donde la jurisprudencia es obligatoria, o al menos tiene una gran ejemplaridad sobre el resto, casi equivale a un principio normativo. Pero me parece muy interesante la pregunta del doctor Segarra, porque eso funciona siempre de forma paralela. Los principios que se van incorporando a las constituciones y los principios que quedan fuera de las constituciones o que están en tratados que no han sido incorporados a esas constituciones. Bien, hay una segunda pregunta, profesor Juan Carlos, en relación con la forma de la actividad administrativa. Hay un comentario y una pregunta, el profesor Juan Carlos Laguna, de España. El comentario que hace el profesor Juan Carlos Laguna es en relación con la actividad, que la actividad regulatoria realmente está incluida dentro del concepto de policía administrativa de la concesión francesa y de la concesión alemana. Y hace una pregunta en relación con el acceso a las redes, pues en temas de telecomunicaciones, de energía, si eso es realmente una regulación o es una expropiación, ¿no? Esa es la pregunta. Hizo el primer punto es un comentario y el segundo punto es una pregunta. Sí, yo creo que el tema ese más bien es una regulación, porque puede haber regulaciones de alguna manera de contenido cuasi expropiatorios, ¿no? La regulación para mí es un concepto muy amplio, pero desde luego que yo he estado leyendo muchas cosas y hay infinidad de opiniones sobre la regulación, ¿no? No todo es igual. En un libro que dirigieron Muñoz Machado y Esteve Pardo hay varios artículos de distintos profesores donde plantean diversos sentidos y nociones que tiene la regulación inclusive en Alemania, ¿no? Y todas las discusiones y debates que se han producido allí. De manera que no es fácil ponerse de acuerdo, que nos pongamos de acuerdo todos los juristas sobre la unidad de los conceptos. Yo creo que el concepto de regulación siempre es un concepto amplio, ¿no? Y que solamente deja fuera digamos, la institución del servicio público con las reglas propias, pero donde también hay una idea regulatoria dentro del servicio público. Pero no creo que tengamos que ir a Alemania, por ejemplo, o adoptar la concepción de algunos alemanes que sostienen que todo el derecho administrativo es regulación. Yo no creo que sea así, pero sí creo que es una herramienta muy abarcativa, de una gran amplitud, y vamos a ver cuáles son los límites en el futuro que se le va a dar a esta materia jurídica. Muy bien. Ahora hablando sobre la reorganización del Estado, hay dos preguntas. La primera está relacionada con el rol que debe jugar hoy el Estado frente a la recuperación económica, frente a los mercados, frente a los derechos de propiedad. Esa es una pregunta. Igualmente, también está relacionada con otra pregunta sobre hoy cómo debería enfocarse entonces la regulación en aras del COVID-19. Entonces, esas son dos preguntas en relación con la reorientación del Estado. Bueno,
lo que está sucediendo aquí es un fenómeno realmente inédito, porque no solamente se paraliza la economía, se paraliza la producción, sino que se pierde las posibilidades de financiación, ¿no? Se dificulta la financiación de las empresas y como consecuencia de eso no hay nadie, salvo el Estado, que pueda llegar a cumplir el papel que tienen que cumplir los financiadores, yo diría, clásicos, que son los bancos y los fondos de inversión. Y me refiero a las actividades grandes, a las grandes contratos. Ahora, en las más pequeñas, también está fallando el sistema porque el sistema bancario tradicional no está satisfaciendo las demandas de los particulares de crédito y está muchas veces aplicando tasas que son realmente insoportables. Como consecuencia, el Estado está interviniendo, yo creo que en casi todos los países, en esta materia, de una manera muy fuerte, limitando la suba de las tasas, de alguna manera, y haciendo posible una mayor liquidez en el mercado. Eso lo hace a costa, por supuesto, de la emisión. Y ahí viene un problema ya más serio, ¿no? Un problema de macroeconomía y de microeconomía también, que son los efectos de esta emisión que no va a tener respaldo en la producción de bienes. De manera que va a haber más dinero para ofrecer, para comprar las cosas y va a haber menos productos, con lo cual el precio de los productos va a empezar a subir y eso va a provocar una crisis de envergadura para mí muy grande que no están viendo todavía los estados o no están pudiendo resolver. Sí. ¿Qué pasa? No sé. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho. Sí, lo Bueno. escucho. Muy bien. De manera que yo creo que ese es un punto importante en la visión que tenga cada Estado y la función que vaya a cumplir para suplir esa necesidad de fondos que va a tener la economía. Tanto en las grandes empresas como en las pequeñas y medianas, pero va a ser diferente el papel en una y otra, porque en una tiene que dedicarse a facilitar el crédito normal y ordinario por parte de los bancos, que no están funcionando bien, no están teniendo acceso al crédito barato, las empresas chicas que no están cerradas y no están produciendo. Ni que hablar de los comercios menores, ¿no? De manera que yo creo que acá le llaman las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Hay toda una campaña muy interesante para favorecer eso, pero las medidas hasta ahora han sido, me parece, insuficientes. Muy bien. Ya en el otro tema que abordó el siguiente, que es el estado de sección, hay 3 preguntas. Una, no tengo el nombre, pero hay de otras 2, que es una del profesor Luis Ortiz y otra del profesor Carlos Villanueva. La primera pregunta, que no, pues no tengo la relación del nombre, dice que en un marco de emergencia, ¿cómo lograr que la regulación no caiga en la aplanadora populista? Es una pregunta en ese marco de estado de sección. La segunda pregunta es del profesor Carlos Villanueva, y es que normalmente, si es necesario un procedimiento específico de producción de regulación y su adecuado control jurisdiccional, pero en un estado de sección de emergencia como estamos ahora, ¿se justificaría apartarse de los procedimientos de producción de normas? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera, que plantea el profesor Luis Ortiz de Costa Rica, es en relación qué pasa cuando la constitución política no provee nada, sobre decretos de urgencia y necesidad. ¿Puede la urgencia justificarlo aún en ausencia de normas expresa de la Constitución, el texto constitucional? Esas son las 3 preguntas en relación con el estado de sección. Bien. Voy a comenzar con la primera, que es para mí la más fácil, porque es la situación que hemos vivido en la Argentina, que nos dividía durante mucho tiempo a los constitucionalistas y a los administrativistas. Los decretos de necesidad y urgencia no estaban previstos en la Constitución. Todos nuestros grandes maestros, desde Bielsa, pasando por mi gran maestro Marienhoff, Diez, Bosch, todos,
sostuvieron que los decretos de necesidad y urgencia, cuando se daban las circunstancias de necesidad y de urgencia, eran jurídicamente compatibles con los principios de la Constitución. Nosotros considerábamos eso y todos los constitucionalistas, en cambio, consideraban que esos decretos eran inconstitucionales, sosteniendo, por ejemplo, que era necesaria una delegación del Poder Ejecutivo, sobre la base del Poder Legislativo, sobre la base de varios argumentos, ¿no? Lo cierto es que nosotros le ganamos la partida y anteriormente había habido 3 casos grandes, pero sobre todo el último, que fue el cambio de moneda. Imagínense si un cambio de moneda va a ser precedido, tiene que ser precedido por un debate legislativo. No existió ningún cambio de moneda dispuesto por ley en el mundo, porque enseguida los mercados empiezan a especular y la moneda que valía 10 pasa a la noche, esa misma noche, a valer el triple o el doble, o el cuatriple. Yo creo que esto, digamos, nosotros lo hemos resuelto, pero no sé si lo pueden resolver también otros países. Nosotros lo hemos resuelto sobre la base de principios doctrinarios y alguna jurisprudencia muy escasa que hubo sobre estos decretos de necesidad de urgencia, que al final terminaron siendo incorporados al artículo 99, inciso tercero de la Constitución, siguiendo los criterios nuestros, siguiendo los criterios de los administrativistas, que ahora todos los constitucionalistas lo aceptan, por supuesto. De manera que esa es la respuesta para la pregunta que hizo, para aquellos países que no los tienen. Yo creo que lo pueden proponer como medidas tomadas en el derecho comparado. Recuerdo que en el antiguo derecho francés también hubo decretos de excepción, en alguna época se discutió esto mucho, sobre todo durante la guerra, y tienen algún antecedente en el mundo de la literatura jurídica antes de que fueran incorporados a las constituciones. La primera pregunta era cómo lograr, según lo que yo apunté aquí, que el estado de emergencia no caiga en el populismo. Bueno, eso es un tema muy difícil. Yo creo que eso va a depender mucho de la virtud del gobernante, ¿no? Porque el populismo tiene como dos aristas muy distintas. Uno es el populismo en el sentido amplio, un Estado es populista o un gobernante es populista cuando trata de congraciarse con el pueblo, cuando es popular, o cuando busca la popularidad, o cuando hace todo para lograr el apoyo masivo de la gente, ¿no? Ese es el populismo, por ejemplo, yo quizá hago mal al referirme a un presidente de otro país, pero es el populismo del presidente Trump, por ejemplo. Ese es el típico populismo. El típico populismo, digamos, ingenuo, desprovisto de raíces ideológicas. Después está el populismo ya convertido en Estado populista. Es el populismo del socialismo del siglo XXI. Ese tiene varias raíces, pero la principal raíz es Gramsci. Es el que une a todos esos populismos dentro de una fórmula basada en el decisionismo del gobernante, la eliminación de la separación de poderes y realmente una serie de consecuencias muy valiosas para el funcionamiento de los derechos y de las garantías constitucionales. Este es el Estado populista. Si simplemente practicamos el populismo simple, yo diría que no es malo. No es tan malo, por lo menos. No va a ser el populismo de el gobierno de los santos, pero sí va a ser el gobierno de las personas que buscan popularidad, es otra cosa. Pero otra cosa es instaurar el populismo como sistema de gobierno. Esto es una cosa distinta. Esto lo he desarrollado en el libro sobre el Estado populismo y tengo algunos contradictores, como el señor Vargas Llosa, o algunos de mi país también, que piensan que es lo mismo el populismo de Trump que el populismo de Chávez. Y no es lo mismo. De uno se sale y de otro no se sale. De uno se sufre y en otro se sufre menos. Esa es la verdad, digamos, filosófica y política de la cuestión. No sé si algún aspecto más había en esa pregunta. Pero Esa pregunta que hizo el profesor Andrés Ospina, ese era el sentido de la pregunta, ¿no? Había otra que es la del profesor Carlos Villanueva de México sobre los procedimientos.
para Sí, despedirnos. le veo aquí. El procedimiento específico, si se necesita algún procedimiento específico para apartarse del procedimiento de producción de las normas. Un poco es eso, ¿no? La pregunta. La idea de la pregunta es si en estados de emergencia se puede apartar de los procedimientos de producción de normas. Esa es la Bueno, idea. sí, está bien. Es un poco lo que yo quise o pretendí explicar que sucede en estos casos. Es la excepción al ordinario, al procedimiento ordinario. La excepción al procedimiento ordinario implica apartarse, por supuesto, y esto se hace siempre que existan los presupuestos para esto, que son la necesidad y la urgencia. Y en este caso en particular, la emergencia, o sea, la situación de peligro inmediato. Este es el tema. Eso es lo único que justifica el dictado de las normas de excepción. Pero tiene que haber normas. No pueden no haber normas. No puede haber la nada jurídica. Tiene que haber normas. El problema es que esas normas las va a dictar la persona que no está habilitada constitucionalmente para dictar esa clase de procedimientos, que es el Poder Ejecutivo, con abstracción del Poder Legislativo, al cual le debe dar cuenta después de dictar las normas básicas. Muy bien. Hay unas últimas preguntas ya a nivel de contratación pública. Una que dirige Miguel Goldfarb, es si se podrían vincular nuevos paradigmas en el derecho administrativo luego de la... Escúchame, esa no es la pregunta. De González Suárez, en materia de contratación. En esta emergencia en lo contractual público, ¿cómo podría la legislación de sección recoger el principio de sacrificio compartido? Bueno, ese es el punto más difícil de la cuestión. Yo creo que ese va a tener que ver con las ecuaciones que se hagan en cada sector sobre la procedencia de los contratos, ¿no? Va a haber que hacer ecuaciones económicas en cada sector y además aplicarlas en cada contrato, porque el sacrificio compartido no puede obligar a las empresas a trabajar a pérdida, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber siempre un punto de equilibrio que respetarse. Y una mínima ganancia que me parece que va a ser regida por los criterios de la tasa de retorno que tiene la regulación en general adoptados en todo el mundo. La tasa de retorno razonable. Pero va a haber que fijar alguna. Muy bien. Porque si no se fija una tasa de retorno, no va a haber actividad económica posible. Precisamente en línea de esa pregunta hay una segunda, es sobre el rumbo de los arbitrajes en materia de contratación pública. En la medida que algunos países, el Estado está imponiendo medidas de suspensión contractual sin derecho de compensación a través de los contratistas, ¿cómo ve ese rumbo de los arbitrajes? Bueno, lo veo un poco difícil, porque los arbitrajes deberían decir que esas medidas son contrarias a los principios básicos del derecho que proclaman en principio la justa indemnización. Lo que pasa es que aquí lo difícil va a ser encontrar el punto de equilibrio de eso. Va a ser muy, muy difícil porque es cierto que las empresas y los particulares tienen derecho a una compensación integral, pero también es cierto que si el Estado hiciera todas las compensaciones integrales que tiene que hacer, no habría estados posibles en el futuro del mundo. Yo creo que el Estado no puede tampoco hacerse cargo de todos los perjuicios en este momento. Eso me parece imposible. Muy bien. Ya las últimas dos preguntas, para cierre, profesor Juan Carlos, para cerrar ya su magnífica conferencia. Quiero leer una de Miguel Goldfarb y de Diego Caloje. El de Miguel Goldfarb dice que se podría vislumbrar nuevos paradigmas en el derecho administrativo luego de la pandemia
o solo se limitaría al tiempo de sección? Esa es la pregunta, para cerrar. Y la otra pregunta para cerrar es en relación con la coordinación de competencias entre nación y entidades territoriales. Entonces pregunta Diego Calonge, ¿cómo entiende el profesor que debe configurarse el reparto de competencias regulatorias en estados federales entre el gobierno central y los estados locales para adoptar las distintas medidas frente a la emergencia? Esas son dos preguntas de cierre, profesor Juan Carlos. Bien, las dos preguntas son sumamente interesantes. La del amigo Golfer, que le mando saludos desde aquí, si se pueden vislumbrar nuevos paradigmas, yo no tengo la bola de cristal para poderlo decir, pero pienso que en este periodo evidentemente se van a vislumbrar nuevos paradigmas. No podemos resolver las cosas con las mismas recetas de antes. Tenemos que pensar seriamente en la mejor forma colectiva de resolver estos problemas primero y luego ir a cada caso, a cada contrato en particular, en el caso de los contratos para poderlos recomponer. Por ejemplo, pongo el caso de los contratos porque me parece el más digamos, gráfico. Pero también va a pasar lo mismo con todos los servicios públicos, ¿no? Va a haber que mirar eso, a ver cómo, en qué condiciones se pueden prestar, qué es lo que se puede suprimir de las obligaciones, qué es lo que se puede suprimir de las prestaciones, porque todo el mundo va a tener aquí que ajustarse el cinturón también, ¿no? No solamente los contratistas, sino también los usuarios. O sea, acá todos están en juego, todos los intereses de todo el mundo. Y no hay el interés de una sola parte del contratista. Está el interés del Estado, el interés de la economía en general, y está el interés de los usuarios y de las empresas. Fíjense la cantidad de intereses que van a conjugar. Además, si le agregamos a eso los intereses políticos que van a pujar para lograr prevalecer en algún momento y tomar el poder, la situación se va a convertir muy difícil en algunos países. La otra pregunta. La coordinación de la competencia entre el gobierno y los estados locales, o sea, de las provincias, para nosotros son las provincias, los estados locales. Yo estoy convencido de que es necesario aquí una unidad de dirección. Y esto es propio del Estado federal, la unidad de dirección. ¿Por qué? Porque para eso se hace el federalismo. El federalismo se hace para cuando todas las provincias, digamos, necesitan de alguna manera una convergencia en un gobierno federal, que no es el gobierno de uno, sino el gobierno de todos, de todas las provincias. Porque la idea que a veces subyace no es la del federalismo, sino es la del provincialismo, que es creer que la provincia es un ser jurídico aislado del conjunto de la federación. Eso es propio de las confederaciones, pero no de los estados federales. En los estados federales siempre hay una dirección única. Siempre está lo que es la materia federal. Y a mí me parece que esta materia de la pandemia es tan global, tan descomunalmente universal, que no lo es solamente en el mundo esa universalidad, sino también se refleja en los estados federales. Y se necesita entonces la dirección concentrada de todos los poderes o de la mayoría de los poderes en el Estado federal, sin perjuicio de las distribuciones de competencias que haga el gobierno federal en aquellos casos en que las provincias están, digamos, tradicionalmente acostumbradas a regular y de acuerdo con las constituciones de cada país. Lo que no se puede es de luego ir contra las normas constitucionales. Pero yo creo que las normas constitucionales de distribución de competencias permiten en ciertas materias darle intervención al Poder Federal y no atribuirlas a los gobiernos locales. Ahora, todo esto requiere una gran armonización entre lo federal y lo local. Armonización que muchas veces se dificulta por razones políticas, porque el gobernador a veces responde a una fuerza política diferente del titular del Poder Ejecutivo Federal. Entonces ahí se produce conflicto político de envergadura y se lucha por tener atribuciones sobre determinadas materias o determinados ámbitos de la regulación. Yo creo que estos temas son difíciles en los países federales,
mucho más difícil que los países unitarios, como Francia, por ejemplo, pero pueden solucionarse no solamente a través del llamado federalismo de concertación, que es el que está de moda ahora en estos países, sino a través de un federalismo de unión, que es el federalismo que quería Alberdi para la Constitución argentina. Muy bien, profesor Juan Carlos. De hecho, el profesor Danos había dirigido una pregunta, después me dijo que la quería retirar por el tiempo, pero yo creo que en un minuto podemos hacerle ese honor a nuestro expresidente de la Asociación Iberoamericana de Regulación, al profesor Danos de Perú. Él pregunta es sobre el tema de la digitalización de los procedimientos administrativos, de la incorporación de tecnologías para mejorar la relación administración y administrados. ¿Cómo ve usted esto? Que inclusive en algunos países, como el caso de Colombia, acaban de emitir un decreto del gobierno impulsando aún más lo que ya está en el Código de Procedimientos Administrativos de lo que llaman hoy la digitalización de los procedimientos o la incorporación de tecnología en materia de procedimientos con mejorar más aún la eficiencia de las relaciones administración y administración. Ese es el sentido de la pregunta del profesor Jorge Danos. Y con eso damos por terminado la conferencia. Bueno, yo creo, estimado Jorge, que es un proceso irreversible la digitalización. Hay países en los cuales la pandemia los ha tomado este proceso por el medio y el proceso todavía no había sido terminado, concluido. Por ejemplo, el nuestro, ¿no? Y en la justicia se ve muy claro este déficit. En la justicia, salvo la de la provincia de Buenos Aires, que creo que es la que está más avanzada en esto, el resto de la justicia todavía no está completamente digitalizado. Pero hay gran parte todavía del proceso que se ha ido cumpliendo y habrá que, me parece, que intensificarlo, y ese es el sentido que tiene la pregunta del doctor Danos, en esta situación donde la presencia física no puede exigirse, ¿no? Porque si por un lado se está decretando la necesidad de aislarse, por el otro lado no se va a fomentar el aislamiento por el hecho de seguir manteniendo los procedimientos antiguos, ¿no? La digitalización permite precisamente eso, permite el aislamiento, favorece el aislamiento, de manera que va en la misma línea que todas las medidas que se están dictando en la emergencia. Yo creo que la digitalización, ahora no sé, porque yo no conozco bien de estas técnicas modernas, no sé si los estados están en condiciones en estos momentos, sin presencia física en las oficinas administrativas, de avanzar en los procesos de digitalización. Eso no lo sé. Supongo que no, que necesitan la presencia física para hacer los cambios necesarios en cada ministerio, en cada organismo. Es cierto que nosotros estamos por la mitad de ese proceso, recién lo hemos iniciado hace unos años, pero no ha avanzado con la velocidad que reclaman las circunstancias del mundo moderno. Muchas gracias, doctor Danos, y muchas gracias a todos ustedes que me han tenido la amabilidad de escucharme, y al presidente por las palabras de presentación y la dirección eficaz que ha tenido de todo el debate que ha habido a posteriori. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, profesor Juan Carlos. Muchas gracias en nombre de todos los que participamos el día de hoy para escucharlos, por sus brillantes temas tan bien expuestos, sobre todo con todo este recorrido de derecho administrativo iberoamericano. Queremos agradecerles a todos los asistentes la participación e invitarlos a los próximos eventos que vamos a tener de la asociación. Vamos a hacer un segundo ciclo de eventos, de conversatorios más sectoriales y también invitarlos a que participen y visiten la página asier.org, porque ahí básicamente están todas las actividades que organizamos como Asociación Iberoamericana. Entonces, profesor Juan Carlos, usted como fundador, muchas gracias, la verdad, por su magnífica y brillante conferencia el día de hoy. Nos da muchas luces y lustros. A mí me aclaró muchos temas el día de hoy, que tengo que corregir un libro que acabo de publicar, Derecho Administrativo de la Regulación. Tengo que hacer algunos ajustes ahí. Entonces, muchas gracias a todos y nos veremos en los próximos días. Y cuídense todos, ¿no? Cuídense todos.